Hoy vamos a explorar el neoclasicismo francés, un movimiento que, de una manera bastante fascinante, intentó convertir el arte en una especie de algoritmo para alcanzar la perfección. Vamos a empezar con una pregunta que suena fuerte. ¿Puede el arte ser una dictadura? A ver, la idea choca bastante con nuestra visión moderna de la creatividad como algo totalmente libre, sin ataduras, ¿no? Y sin embargo, en la Francia del siglo XVII, la respuesta fue un sí rotundo. Mientras el resto de Europa se dejaba llevar por la fantasía y el exceso del barroco, Francia tomó un camino radicalmente distinto. Impuso un algoritmo literario, un conjunto de reglas pero tan estrictas que salirse de ellas era casi un acto de rebelión intelectual. Así que, bienvenidos a la era de la armonía a la fuerza. El contraste era absoluto. Por un lado teníamos el barroco, súper emocional, desbordado, lleno de fantasía, de formas libres, y por el otro el neoclasicismo, claridad, medida, lógica y sobre todo reglas, muchas reglas. Fue básicamente un rechazo total al caos para buscar un orden casi matemático. Pero bueno, ¿de dónde salió todo este impulso por el control? Ojo, que el origen no fue estético, sino político. Estamos entrando en la era del Rey Sol, Luis XIV. Y aquí está el punto clave. El rey Luis XIV necesitaba que el arte reflejara la estabilidad, la lógica y el poder absoluto de su monarquía. La literatura no era solo para entretenerse, era una herramienta del Estado, un espejo que tenía que devolver la imagen de un reino perfectamente ordenado y racional. El pilar de toda esta nueva estética fue el principio de vraisemblance o verosimilitud. Lo que es muy interesante de este concepto es lo rígido que era. Si una acción, un personaje o una situación no parecía creíble bajo las normas de la lógica y el decoro de la época, pues simplemente no podía existir en la obra. La fantasía, por lo tanto, quedaba completamente desterrada. Y este principio se materializó en ese famoso algoritmo, las 3 unidades aristotélicas. Primero, una sola acción principal, sin tramas secundarias que pudieran distraer. Segundo, un único lugar, nada de cambios de escenario. Y tercero, todo, absolutamente todo, debía ocurrir en el lapso de un día. Era una estructura que hoy nos parecería una camisa de fuerza, pero que para ellos era el camino hacia la perfección. Ahora, uno podría pensar que con tantas reglas, la creatividad se iba a asfixiar. Pero es justo aquí donde surgen 2 titanes que no solo dominaron estas restricciones, sino que las usaron para alcanzar la grandeza. Hablemos de Molière y Racine, los 2 grandes maestros de esta jaula sublime. Por un lado, Molière, con la comedia como su bisturí para analizar a la sociedad. Por el otro, Racine, con la tragedia, casi como una ecuación matemática para explorar ese choque inevitable entre la pasión y el deber. Lo de Molière es fascinante, porque dentro de todas esas reglas encontró la forma de ser increíblemente subversivo. Obras como Tartufo no eran solo para reírse, eran análisis clínicos de los vicios y las falsedades de la sociedad, pero presentados de una manera tan lógica, tan ordenada, que la crítica era, ineludible. Racine, en cambio, llevó la tragedia a su máxima expresión. Sus obras son como demostraciones matemáticas de la condición humana. El destino de sus personajes es casi una fórmula. La pasión personal, por más intensa que sea, siempre va a ser aplastada por las exigencias del deber y el orden social. No hay escapatoria. Así, en conjunto, el trabajo de ambos se convirtió en algo más que arte. Era un manual de comportamiento ciudadano. Le enseñaba al público cómo ser un buen ciudadano, cómo controlar las pasiones y cómo apegarse a la razón. El teatro era, literalmente, una escuela para la nación. Y todo esto nos lleva a la reflexión final, ¿no? A conectar esta perfección lógica del pasado con nuestro presente, que a veces parece un caos creativo. Hoy en día valoramos la originalidad por encima de todo. Celebramos que se rompan las reglas, la expresión sin filtros, la libertad total del artista. El desorden, la espontaneidad, a menudo los vemos como sinónimos de autenticidad. La pregunta que nos deja el neoclasicismo es si en esa búsqueda de libertad absoluta no habremos perdido algo valioso en el camino. ¿Será que perdimos la profunda elegancia y el poder que pueden surgir cuando se trabaja dentro de una estructura bien definida? Esta frase creo que resume la paradoja de una forma brillante. La idea de que, a veces, las limitaciones no ahogan la creatividad, sino que la obligan a ser más ingeniosa, más precisa, más potente. Que de hecho, las jaulas más estrechas pueden inspirar los cantos más sublimes. Y así cerramos. La pregunta queda abierta, para la reflexión de cada quien. ¿Qué es más valioso en el arte?
la explosión sin límites del caos creativo o la belleza contenida de la perfección lógica.